amarilla estaba gestionada por GISA, la zona verde estaba gestionada por ADIS, y todos los peritos que estábamos, pues bueno, teníamos como marcado, todos los informes aparecía esto, ¿no? Debido, posteriormente, esto era como la historia de lo que teníamos que hacer, cuál era el proceso que teníamos que seguir. Había parte del encargo, después una receta de documentación complementaria, la primera inspección del edificio. Hago notar, ¿no?, que ponía aquí: a esta visita se realiza con la autorización de los vecinos propietarios que son quienes realizan la actividad, acompañado por un técnico de la IGESA, un técnico compuesto por la asociación de vecinos, un técnico compuesto por el abogado que algunos vecinos tienen, una pareja compuesta por el manual oficial para realizar las cargas de organizar inspecciones, base de tal. Venían también 2 Mossos o 3, yo recuerdo las primeras inspecciones que además venían los bomberos. Total, que la prueba de carga ya la teníamos hecha. Nunca había habido tanta gente en esos pisos como cuando entrábamos nosotros. Bueno, después estaban las faenas de despacho, habíamos propuesto una segunda inspección entre 6 meses y 1 año después. Normalmente es lo que pasó, todos los peritos que hacíamos la segunda inspección decíamos: no se han hecho las cosas, y al final acabaron encargándonos los proyectos para luego hacer las obras. Bueno, como veis, primera inspección más o menos estábamos por el 2005, la segunda inspección estábamos por el 2006, los proyectos alrededor del 2006-2007, las obras entre 2008 y 2009 y la tercera inspección sobre el 2010. Es decir, hace 10 años del Carmelo, pero hace 5 años que estábamos por allí todavía, ¿no? De lo que yo, aquí Juanjo hablará, también hablará Ricardo, hablará Jordi, yo me he hecho mi propia estadística tontita, ¿no? Y a ver, de los que yo hice, cada uno nos repartimos, y yo pues tenía como 7 o 8 edificios, yo creo que más o menos teníamos todos, pues eso, más o menos el mismo número. Pero, ¿qué había? Pues como ha dicho Jesús, las construcciones eran precarias, no todas, pero había gran parte que eran de autoconstrucción. Bueno, tipología 1, paredes de carga de tochana, no de ladrillo macizo ni de gelo, de tochana. Forjados de viguitas de hormigón pretensadas, o sea, algunas con cemento luminoso. Otra tipología, ya pasábamos a ser paredes de tocho macizo, ¿no? Las cimentaciones eran corridas, pero aparecían viguetas metálicas, ¿no? Tableros cerámicos, ni siquiera a veces rebultones. Había en otros lados que había viguetas de hormigón y las bovedillas. En algunos sitios aparecían viguetas de madera, sobre todo en los áticos o trasteros de arriba. Apareció una tercera tipología que, en este caso la que a mí me tocaba, estaba pegada a la zona amarilla, y era un edificio que tenía pilares de hormigón armado, con jacenas planas, sótanos con muros, tenía 3 sótanos, se estaba apoyando en el terreno bueno. Había una planta ático que, como decía Jesús, no contenía continuidad, estaba apeada totalmente. Los forjados de viguetas, y esto es lo que me asombraba, porque tenía menos viguetas que las que tengo yo en mi casa, tenía viguetas de hormigón pretensado y boletas cerámicas 30-32 centímetros de canto, sentido de carga perpendicular, con doble vigueta en vano de fachada y hasta triple vigueta que aguantaba el forjado. Esto creo yo que no se suele ver, ¿no? Por último, había una cuarta tipología, que era el edificio que estaba al lado, que eran pórticos metálicos, estructura metálica, con pilares y jácenas. Los forjados seguían siendo de viguetas de hormigón. Bueno, ¿qué patologías se habían encontrado? Movimientos insignificantes, como he marcado por el ciclos, eran milímetros, o sea, a veces los datos que nos daban eran 0,1 milímetro. Bueno, las fisuras, grietas, humedades, que en su mayoría eran antiguas, que podían haber sido aumentadas por el efecto del hueco, pero incluso por las propias vibraciones de los camiones y demás, lo que generaban planas, ¿no? Había algunos aluminosis que obviamente no venían del agujero, ¿no? Pero que bueno, se ha reparado, entraba dentro, ¿no? Y aquí un poco de, aparte de lo que había dicho Jordi, esto eran de las documentación que teníamos. Esto, que es la zona donde veníamos trabajando, estos eran los cortes geológicos y las plantas geológicas.
Esto, que era la calle Sigüenza, había sido una riera que había sido rellenada. Y a mí, los propietarios, yo tenía estos edificios por aquí, bueno, aquí y por aquí, me habían dicho que no, los vecinos en los años 50 lo habían rellenado ellos. Unos con capazos y demás, ¿no? Era aquello de... Y, claro, estos de aquí, por ejemplo, se habían hecho sus casas. Eran casas de construcción sobre terrenos de relleno que no habían sido suficientemente compactados. Esto, lo que indicaba por aquí es la riera que había en esta zona de aquí. Y bueno, los terrenos, estas eran las capas que podían ser resistentes. ¿Qué pasaba? Que todo esto hacía que en la parte de abajo, de la Alta de Trem con Sigüenza, había un problema de asentamientos, pero por acumulación de agua, no por problemas del agujero, sino que todo iba dependiente hacia abajo. Había un gran historial en el que los asientos no eran provocados por aquello. Esta era la calle Sigüenza, en el que, por ejemplo, los edificios donde estos altos que yo tenía, estaban apoyados sobre la capa que tocaba. Las grietas, pues bueno, eran sencillamente pues separaciones entre grietas y bovedillas, había alguna fisurita que aparecía, pero bueno, sobre todo yo me acuerdo cuando estaba explicando, como igual que hicimos todos nosotros a los vecinos en el Casal del Carmel, bueno, hacíamos gráficos, hacíamos lo diciendo, señores, no les pasa nada, tiene los problemas es que el forjado les flecha, los tabiques o los paredes de cerramiento que tiene encima se rompen y las fisuras típicas que están en los quicios o las fisuras 45 son asentamientos que no tienen que ver con el agujero, sino que ya los tenían. Eso era lo que yo había visto. Después Juanjo, Ricardo, Jordi explicarán las suyas, ¿no? Y, como veis, he sido muy breve porque supongo que necesitáis un café constituyente y luego continuamos. Pues ahora pasamos a la sala que Contrata espero que nos haya dejado aquí preparado, ¿no?